Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido también como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a iniciar el capítulo 8. En este capítulo 8 del libro de los Hechos hay varios puntos que vamos a indicar, pero quiero empezar leyendo precisamente el primer versículo de este capítulo, en donde dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, con este primer versículo vamos a desarrollar muchos puntos. Principalmente en aquel tiempo hubo esa persecución contra la iglesia. La iglesia, en pretexto o consecuencia de la persecución, se esparce por varias regiones de la parte en donde se menciona allí principalmente lo que es Jerusalén y sus áreas aledañas. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y como mencionábamos al final del versículo, salvo los apóstoles. Por lo tanto, eran otras personas las que fueron para allá. Y dice también el punto este de Felipe, en donde influye muchísimo en la predicación del evangelio a los samaritanos. Por lo tanto, Saulo consentía en la muerte de Esteban. En realidad, él no fue precisamente el que apedreó a Esteban, pero él supervisó, él estaba bajo las instrucciones precisamente del Sanedrín para que realice todo esto. Y podemos ver allá en la carta que posteriormente Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 6, en cuanto a celo, declara Pablo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Por lo tanto, aquí nosotros vemos un acontecimiento que en realidad se dio y el mismo Pablo lo declara. El hecho este de la palabra consentir, o que Pablo consentía en la muerte de Esteban, describe la actitud precisamente de Saulo. Palabra griega que es suneudokeo, es aprobar, y sobre todo esta parte de la traducción es estar complacido con. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver el significado de esta palabra consentir. Implica que Saulo estaba complacido con lo que él hacía. ¿Por qué? Recordemos, Saulo de Tarso, a quien la mayoría de nosotros conocemos por su nombre romano, ya que Saulo viene precisamente de la palabra hebrea de Saúl, ¿no es cierto? Entonces, Saulo de Tarso es el origen hebreo, más la palabra Pablo es un nombre romano. ¿Por qué? Declara allí también posteriormente Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, indicando: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Perseguí a la iglesia de Dios. Aquí nuevamente vemos la ratificación de quién era y qué es lo que él había hecho. Quizá Pablo haya sufrido
muchas noches sin dormir pensando en aquellos a quienes forzó a blasfemar. La influencia que este hombre, conocido anteriormente como Saulo, realmente influyó mucho en la persecución a la iglesia, al inicio de la iglesia primitiva. Y lo declara más adelante en el mismo libro de Hechos, capítulo 26, versículo 11. Dice, describe lo que quizá Pablo lamentaba más. Era algo que él tenía como un cargo de conciencia por lo que había hecho antes de conocerle a Cristo. Y dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Entonces ahí vemos precisamente cómo este hombre, conocido como decía, como Saulo, realmente influyó tanto en la persecución a la iglesia. Aquí en este enunciado dice, hubo una gran persecución contra la iglesia. Las compuertas de la persecución ahora estaban abiertas contra todo cristiano de esa época, o también conocidos como los del camino. La muerte de Esteban era solo el comienzo. Eso realiza justamente y se menciona que además Saulo no era el único. Saulo era solo uno de los muchos perseguidores de los cristianos. Entonces, la primera persecución de los cristianos, en este caso, ya era a grupos de cristianos, porque recordemos, ¿no es cierto? La persecución se dio contra nuestro Señor Jesucristo. La persecución se dio contra los apóstoles. Y declara este enunciado, los apóstoles habían sido arrestados, azotados y perseguidos aquí. Pero acá cada creyente fue amenazado con la violencia y hasta con la muerte. Allí vemos exactamente, ¿no es cierto?, cómo se va realizando todo esto. En este punto, yo quiero recordar de aquellos 5 misioneros que llegaron a la selva amazónica de Ecuador. Y declara aquí precisamente fue un domingo 8 de enero de 1956 en las orillas de un río solitario muy dentro de las selvas de Ecuador. Los nativos asesinaron a 5 misioneros quienes venían a contarles de Jesús. En realidad es algo que con esta historia que estamos recordando, con esta lamentable pérdida de 5 evangelistas, vemos que para muchos esta muerte parecía una tragedia sin sentido, en donde no había mucha, y hasta hoy, se preguntan por qué Dios permitió todo esto. Pero aquí quiero yo mostrarles precisamente que esto no fue en vano. ¿Por qué? Aquí vemos en estas fotografías a una mujer llamada Elizabeth Elliot, que fue la bendición que todavía resuena a través de la historia de esta mujer, repito, llamada Elizabeth Elliot, una de las 5 mujeres cuyo esposo fue asesinado en la selva amazónica de Ecuador, pero que hoy sigue a través de sus escritos, a través de sus frases, llevando la palabra de Dios. Por lo tanto, comparado con lo que pasó con Esteban, en la muerte trágica también, que fue lapidado, de la misma manera la muerte de Esteban puede parecer algo sin sentido a primera vista. Su joven ministerio de poder y elocuencia fue interrumpido repentinamente. Su ministerio también pareció terminar en fracaso. Nadie fue llevado inmediatamente a la fe y todo lo que surgió
fue más persecución contra la iglesia. Pero como siempre ha sido el caso, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. Por lo tanto, en la historia anterior, con lo que hoy estamos recordando lo que sucedió con este hombre que proclamaba la palabra de Dios y fue inmediatamente llevado a la muerte. Entonces, igual la misma pregunta se podría realizar, ¿no es cierto?, de qué sentido tenía un hombre tan elocuente haya fallecido. Pero es allí precisamente donde nosotros podemos darnos cuenta. Todos fueron esparcidos por las tierras. Recordemos que esto implicaba que la persecución de Esteban provocó la persecución de la iglesia. Y esto dice, ahora los cristianos fueron forzados a hacer lo que habían rehuido, llevar el mensaje de Jesús a las tierras circundantes. ¿Por qué? Lamentablemente, cuando no hay persecución, cuando no existen problemas, nosotros fácilmente nos acomodamos y nos conformamos con lo que está pasando. Pero dice aquí que fueron esparcidos. Hay dos palabras diferentes en el idioma griego antiguo para la idea de esparcido. Una tiene la idea de esparcir en el sentido de hacer desaparecer algo, como esparcir las cenizas de alguien. La otra palabra tiene la idea de esparcir en el sentido de plantar o sembrar semillas. Esto es la antigua palabra griega usada aquí. Por lo tanto, vemos y recordemos que allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, declaró ya, se mencionó que decíamos que deberían ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es precisamente si no hubiese existido la persecución, no se hubiera dado nada de esto. En este enunciado dice, Jesús claramente les dijo a sus seguidores que miraran más allá de Jerusalén y llevaran el evangelio a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero hasta este punto los seguidores de Jesús no habían hecho nada. Entonces, aquí vemos el resultado bueno de esparcir el evangelio. Lleva a algunos a pensar que esta persecución fue la voluntad de Dios. Sin la persecución no hubieran salido y no se hubiera cumplido lo que fue mencionado en el primer libro de Hechos. Dios puede usar y usará circunstancias difíciles para guiarnos hacia su voluntad. A veces tenemos que ser sacudidos fuera de nuestro estado confortable antes de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es así como nosotros podemos ver que definitivamente se necesita cierta presión en ocasiones para cumplir la voluntad de Dios. Recordemos, sin persecución difícilmente hubieran salido de Jerusalén para que se predique a las demás regiones. Por lo tanto, esta es la primera parte y hemos hablado únicamente del primer versículo del capítulo 8, en donde continuaremos la próxima semana, si así Dios lo permite, con el versículo inicial, con el segundo versículo referente a este capítulo 8 del libro de los Hechos.